Hoy tenemos un tema que compartir que se llama la desobediencia. Voy a platicar acerca de un personaje bíblico que pues trae un impacto muy grande en nuestra vida cristiana. Quiero que lo conozcamos un poquito más y pues vamos a hablar de este personaje. Es el profeta Jonás. El profeta Jonás pues tiene una parte en la historia bíblica, un libro muy corto, pero lo vamos a leer en el capítulo 1. Dice: vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, le dice Dios a Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice Dios. O sea, ya Dios estaba pues observándolos y se daba cuenta cómo se movía esta ciudad, ¿no? En pecado, todos pues haciendo lo que les placía, lo que les traía más gozo, más disfrutar, ¿verdad? Disfrutar de la vida. A veces muchos de nosotros, cuando no teníamos el temor de Dios, decíamos, vamos a disfrutar de la vida, vamos a hacer esto, hacer aquello, y pues ahora sí, como dicen, a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Pues este pueblo era lo que estaba haciendo, le estaban dando vuelo a la hilacha, hacían de todo, lo que les gustaba, lo que les placía. Entonces pues ya Dios había pues emitido un mensaje a través del profeta Jonás. Pero Jonás, ¿qué creen que Jonás? Jonás oyó, le entró por aquí y, como dicen, le salió por acá, por el otro oído, porque él lo que hizo fue, se levantó para huir de la presencia de Dios. Y se fue a Tarsis. Y descendió a Job, hay una nave, compró su boleto y se fue. Vámonos de aquí. Tenía que ir a Nínive, que quedaba a este extremo, y se va a Tarsis, que quedaba hacia el otro lado, o sea, totalmente en contra, ¿no?, de lo que Dios le había ordenado que hiciera. Y se fue con un barco, una tripulación, a Tarsis. Pues en el camino Dios hizo levantar una marea tan grande. Imagínate, una marea volteándose el barco de un lado para otro, y se hacía para allá y se hacía para acá, a mar abierto. Imagínate, se levantaba el barco, se hacía para acá y se hacía para allá. Y estaban desesperados, el jefe de la embarcación. No, pero pues Jonás se metió hasta abajo y iba dormido. Y cuando los marineros empiezan a aventar enseres, empiezan a aventar todo por la desesperación y el miedo que empezaron a tener, baja hacia abajo el jefe de la tripulación y le dice: dormilón, ¿qué estás haciendo? Levántate, clama a Dios, quizá te escuche. Y luego le pregunta: ¿de dónde eres? Y le dice Jonás: soy hebreo y temo a Dios, el que hizo el mar, el cielo y la tierra. Y los marineros dijeron: vamos a echar suerte, porque nos ha venido este mar. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Sobre Jonás cayó esa suerte. Y ellos dijeron: decláranos por qué nos ha venido este mal. Pues se les dice: pues
Pues les dice, yo temo a Dios, dice. Les dice Jonás, temo a Dios. Oh, y le dijeron, ¿y qué haremos contigo? Para que el mar se aquiete. Porque el mar se había embravecido mucho, estaba bien bravo el mar. Y Jonás responde, tómenme y échenme al mar. Qué mejor forma de no hacer caso, ¿verdad? Aviéntenme a la borda, aviéntenme al mar. Él estaba en su desobediencia, ¿no? No quería hacer lo que Dios le había dicho. Y lo avientan al mar. Y se aquieta la tormenta, eso que estaba pasando. Se aquietó y los marineros tuvieron miedo por la vida de Jonás. Dijeron, ay, Dios mío, perdónanos. No vaya a ser que caiga sobre nosotros la responsabilidad de la vida de este hombre. Y temieron en gran manera porque sabían que Dios estaba detrás de toda esta situación que estaba pasando. Y dijeron, rogamos a Dios que no perezcamos por la vida de este hombre. Y los marineros adoraron a Dios y se arrepintieron. Pero ¿qué pasa con Jonás cuando vaya, anda en el mar? Dios había preparado un gran pez para que se lo comiera. Y ahí estuvo Jonás 3 días y 3 noches metido en el vientre de ese pez gigante. Imagínate a Jonás ahí metido. Dijo, ya de aquí pues no hago lo que Dios me dice, ¿no? Pero en la desesperación ya de estar en lo profundo del mar, dice que sintió que estaba en lo profundo del mar, ya ahí donde bajó al Seol, o sea, él sintió que ya, y ahí elevó una oración a Dios. Ahí empezó Jonás a orar y a conectar con Dios. Y conectó con Dios. Logró hacer que Dios escuchara su oración. Después de 3 días y 3 noches, ahí, en el vientre de una ballena o de un pez gigante, ¿no? Y Dios mandó al pez que vomitara a Jonás a tierra. Y Dios le habla nuevamente a Jonás. Ve a Nínive y predica que en 40 días destruiré toda la ciudad. Y por fin, Jonás obedece y va a Nínive. Y decía en Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que daba. No decía más que eso. Porque eso fue lo único que le dijeron que dijera. Y eso fue lo que dijo. Y este pueblo era un pueblo que empezó a oír eso y empezó a trabajar algo dentro de cada uno de ellos. Y empezaron a arrepentirse, empezaron a ayunar, empezaron a clamar a Dios, volvieron su corazón a Dios. Primero unos, luego otros, luego otros, luego otros. Luego ya era un grupo más grande, luego ya eran más. Luego llegó a oídos del rey lo que el pueblo estaba haciendo. Y el rey convocó asambleas para que todos ayunaran
tanto animales, y no solo ayunaran alimentos, sino que ni bebieran agua, nada. Y les dijo, clamen a Dios y conviértanse de su mal camino. Esa fue la orden que dictó el rey a todo Nínive. Y todos hicieron lo que el rey les mandó. Y vio Dios que hicieron lo que hicieron. Vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios y los perdonó. Uy, pero Jonás, se enojó Jonás y oró a Dios. Ahora, oh Jehová, perdonas. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, le dice Jonás en oración a Dios. Le elevó esta oración, o sea, le dijo, por eso yo no te obedezco, porque sé que tú eres un Dios perdonador, un Dios de misericordia, eres piadoso. Por eso yo no te quise obedecer. ¿Hasta dónde llegó ese ego, ¿no? de Jonás? De enojarse porque había perdonado una ciudad así. Y que te arrepientes de hacer mal, dice. Y le dice Dios, ¿haces tú bien enojarte tanto? Salió Jonás al oriente e hizo una enramada de sombra. Y ahí se sienta Jonás, ¿no? A ver las ciudades de lo alto, a ver si se arrepienten estos ninivitas y vuelven a pecar y Dios los destruye. Ahí estaba atento Jonás, a ver qué pasaba con la ciudad. Pues no iba a pasar nada porque Dios ya los había perdonado. Y ahí estaba Jonás. Y Dios prepara una calabacera para que le diera sombra a Jonás. Y cuando sale esa calabacera ahí en su enramada y toda una calabacera bonita, ¿no? No, hombre, Jonás se puso bien contento, bien alegre, Jonás en su calabacera y bien feliz, ¿no? Porque tenía sombra y estaba viendo a ver a qué horas pasaba algo ahí en la ciudad, ¿no? Estaba bien contento Jonás. Pero al llegar el alba, la tarde, Dios prepara un gusano y se comió la calabacera. Se come la calabacera y cuando amanece, pues Jonás voltea, ¿no? Y ya no ve nada de calabacera, y se enoja otra vez. Se enoja otra vez y luego manda un viento solano, un viento ese con piedras, con arena y todo, le pega a Jonás en la cara y con sed y calor y todo. Y dice Jonás, mejor mátame, o sea, mejor quiero morirme, mejor ya no quiero esta vida, ¿no? Se enoja tanto. Y fue para que Jonás entendiera algo. Esto de la calabacera, porque le dice, y dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Sí, dice Jonás, mucho me enojo. Y le dice, ¿por qué te enojas si tú ni la sembraste, tú ni la cuidaste, tú ni hiciste nada para que creciera? Y esto fue para que Jonás entendiera que la gente era más valiosa que todas las plantas. Entonces le dice, tuviste tu lástima de la calabacera y no tendré yo piedad de Nínive, de esta ciudad que tiene 120,000 personas. Ahí fue como Dios le enseña a Jonás que es tan importante. Si para él era importante una calabacera, una planta, imagínate para Dios la importancia que somos los que, su creación, los que nos ha hecho imagen y semejanza suya. Y qué tan valiosos somos para perdonarnos. Que Dios siempre tiene un perdón. Siempre está dispuesto a perdonarnos. Aunque seamos los peores, seamos las peores personas.
nosotros por eso compartimos esto, por eso Dios nos eligió, no porque fuéramos buenos, era porque éramos los peores, éramos porque éramos lo que ya nadie quería. Por eso Dios nos escogió, por eso predicamos a un Dios, predicamos a Dios, no porque hayamos sido los mejores, éramos los peores y los más pecadores. Dios siempre escoge lo peorcito, Dios no escoge lo mejorcito. Dios viene a lo peor, porque lo más vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Ahí de lo peorcito. Y qué bueno que de ahí escoja Dios. Porque es de los que realmente tiene piedad y misericordia. Los ninivitas eran un pueblo malo, hacían cosas malas, muy malas. Dice la Biblia que eran un pueblo que en ese tiempo hacían las cosas más malas, dañar, lastimar, hacer todo lo que pudiera afectarse entre ellos mismos y a las demás comunidades. Entonces Jonás estaba muy enojado con ese pueblo, eran sus enemigos y él no podía aceptar en su egoísmo que Dios los perdonara, o sea, quería que los destruyera. Pero Dios en su infinita misericordia no va a destruir a nadie. Él los ama, Él ama al pecador. Él ama al pecador y más al que se arrepiente, mucho más. O sea, qué bendición después de ser tan pecadores, que Dios nos haya perdonado y nos tenga ese amor tan grande. La verdad es una gran historia, un gran personaje para que nosotros comprendamos la magnitud del perdón de Dios para nuestras vidas. Qué bendición poder traer estos mensajes que son pues realmente muy, 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 muy provechosos para nosotros, edificarnos y saber que si somos los más pecadores, Dios tiene más misericordia y más compasión por los que estamos haciendo lo que no le agrada, pero pues a Él le encanta que nos arrepintamos y que pidamos perdón. Si nunca le has pedido perdón a Dios, si nunca te has arrepentido de tu mal camino y tú crees que todo lo estás haciendo bien, pero tal vez hay algo que estés haciendo incorrectamente, pues pídele perdón a Dios. Pídele perdón y Él te va a perdonar. Y no solo te va a perdonar, sino te va a dar ese amor que cubre multitud de faltas y multitud de pecados. Dios te bendiga y muchas gracias por este mensaje. Reciban un saludo los que están ahí en sus casas, donde estén, de parte de Dios. Me dio mucho gusto estar con ustedes, familiares y amigos y hermanos en Cristo Jesús.